Rolando Tazaico es de Perú. Él lleva 17 años en este mundo de la melamina. Tiene un proyecto en redes sociales que se llama DFI Creativo. Rolando trabajaba antes como diseñador en una agencia de publicidad y de repente dijo, ¿qué tal si pongo un negocio para armar muebles? Hablamos precisamente de emprender, hablamos de ser arriesgado, de invertir en publicidad, de pagar impuestos, lo cual te permite que muchas otras personas te vean y también de los cursos que él ofrece. Comenzamos con esta parte que es los inicios, su entrada al mundo de la melamina. Quédate porque va a estar muy interesante. Son 17 años que yo quise salir del mundo de la publicidad. Yo he sido anteriormente diseñador publicitario. Trabajaba haciendo diseños en una agencia para los medios como aquí los diarios del comercio. Siempre veía mis creaciones en revistas, en periódicos. Eh, no me consideraba el mejor diseñador, pero tenía dotes, habilidades. Y recuerdo que la primera eh, tarea que hice yo para entrar en este mundo de la fabricación de muebles fue diseñar una página web. Diseñé una página web y lo segundo que hice fue poner un aviso en el diario en ese tiempo. Y recuerdo perfectamente que haber hecho esas dos cosas en realidad fue una locura para mí porque yo no tenía conocimientos de cómo armar un mueble. No tenía herramientas, no tenía ni siquiera un teléfono donde la gente podía llamarme, pero sin embargo había puesto un aviso en un medio, y un medio que iba a ser difundido eh, a nivel Lima por una gran cantidad de gente. Y no te miento que el teléfono que puse fue el teléfono de mi suegra, donde me decía, me llamaba al trabajo y me decía, Rolando, te han llamado. Y pues yo me presentaba como diseñador, pero yo no era un diseñador de interiores. Pues sí, sí era diseñador, tenía una mentira un poquito, Sí. porque me preguntaba, ¿no? ¿Tú eres diseñador? Pues obvio, decía, no, sí, soy diseñador, pero no era diseñador de interiores. Entonces, un aviso para mí me servía de mucho porque con eso yo ganaba, digamos que entre tres y cuatro prospectos o contratos ya hechos. Y recuerdo perfectamente que el primer proyecto que yo gané fue un señor eh, que me contrató para que le haga su cocina, le haga tres closets y un baño. Y de verdad, yo no tenía experiencia, ¿no? Como te cuento, tenía, si no me equivoco, tenía un taladro todo viejo que no tenía ni siquiera la velocidad variable con cable, me costó súper barato. De ahí no tenía más, no tenía más. Me asocié con una persona que tampoco tenía tanta experiencia en ese tiempo, era un amigo, un amigo brasilero. Eh, nos juntamos justamente para hacer ese trabajo. Eh, y junto a él eh, llamamos a otra persona que tampoco tenía conocimiento. De verdad, todos empezamos así, de cero. Y ese proyecto que tuvimos me ayudó a que yo pueda comprarme, o entre el grupo que teníamos, compramos atornilladores y compramos una pequeña sierra circular. Y con eso nosotros comenzamos a trabajar. Terminamos los trabajos y inmediatamente el aviso me estaba dando la opción de seguir con otro contrato más y después otro contrato más. Y de verdad que el mes, o perdón, el aviso me duraba para un mes eh, y el mes lo tenía ganado con un solo aviso. O sea, yo estaba tranquilo porque tenía obviamente un sueldo, trabajaba todavía en la agencia y digamos que no me dedicaba al 100% todavía en ese tiempo a hacer los muebles. Yo era como, digamos, el diseñador, el vendedor de los proyectos.
Y así fue como yo empecé mi historia, la que yo cuento también hoy en día a mis estudiantes, es que no se aloquen en el momento de que quieren emprender en este mundo, porque primero tienen que conseguir el cliente. Si quieren, algunos incluso compran herramientas de forma equivocada, por desconocimiento, por no saber, de repente ven un comercial o algo que les llamó la atención y de manera equivocada comienzan a comprarse sus herramientas y yo les digo que no, o sea, empiecen de a poco, gánense primero a los clientes, y poquito a poquito vayan haciéndose de cosas, ¿no? Para que no hagan una inversión de inicio tan grande y puedan empezar y poco a poco ir haciendo de este rubro quizás su único ingreso, como lo es ahora para mí, ¿no? Entonces, tú recomiendas a toda nuestra audiencia que se vayan ganando el derecho a tener su taladro, su sierra, pero con producto de su trabajo, porque muchas veces nos emocionamos con las herramientas y nos quedamos sin dinero, pero todavía no aseguramos clientes. Y eso es un gran problema, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. O, lo que sucede hoy en día, ¿no? Hoy en día la situación en muchos países, la situación económica, eh, es un poco difícil, ¿no? Para muchos, yo me he dado cuenta por los estudiantes. Y su preocupación que yo noto es cuánto debo invertir, ¿no? Y siempre me lo preguntan, profesor, ¿cuánto crees que voy a invertir? ¿Cómo hago para tener mi negocio? ¿Qué herramienta tengo que comprar primero? Entonces, yo siempre le pongo el ejemplo de mi inicio, ¿no? Mi inicio fue así, les comento, ¿no? Como ya lo comenté minutos atrás. Y siempre les propongo lo mismo, ¿no? Primero, háganse fuertes eh, consiguiendo su primer cliente. Háganse fuerte y actualices en el mundo de hoy. Si yo veo mi pasado en cómo inicié, eh, yo mentalizo una página web y mentalizo una publicidad en ese tiempo hecho en medios impresos. Hoy en día la comunicación ha cambiado al mundo, lo que estamos haciendo hoy, que es redes sociales. En este caso tenemos TikTok, tenemos Instagram, Facebook, YouTube, que son canales donde muchos empiezan solamente viendo los videos, porque obviamente nos volvemos consumidores de esto, ¿no? Pero muy pocos son los creadores. Entonces, eso es justamente lo que yo también les motivo. Yo les motivo para que una parte de su trabajo sea eso, sea que puedan exponerse, mostrar sus primeras tareas, indicar a sus amigos de Facebook, de repente dentro de sus grupos de perfil, que ya hice un primer mueble o estoy aprendiendo a hacer muebles, ganarse sus primeros contratos pequeños que son dentro de sus familias, amigos quizás, y así puedan ir ganándose un primer contrato y ahí ir fortaleciendo su aprendizaje, ¿no? Porque eso es justamente lo que un estudiante necesita. O sea, si no fortalece el aprendizaje con las primeras personas que están en su entorno, que son sus parientes o amigos, eh, les va a dar más temor equivocarse con alguien que no conocen, ¿no? Y eso es justamente lo que yo abordo en ellos, que traten de ganar confianza Sí, yo para recuerdo que había que... leído un eh, artículo acerca de que los primeros que te compran son las 3F y las 3F eran Family, Fools y Friends, ¿no? O sea, sí, familia, tontos y amigos. sí, amigos. Son los que te van a Sí, comprar al principio, sí. pero tienes razón, tienes mucha razón porque uno al principio si te equivocas un poco con la familia, bueno, te lo perdonan, Ujú.
y no hay mucho problema, pero es importante, como tú dices, ir ganando la confianza. En este caso, Mm, tú estabas trabajando en la agencia de publicidad y mm, tuviste tu primer trabajo sin renunciar. Esto también es importante. Tú no mm, renunciaste. No no renuncié. renunciaste porque, digamos, en un pie tenías un piso seguro y en otro pie, pues no sabías si estaba seguro. Ujú. Entonces tenías un pie y un pie. eh, y eso te sirvió para ir probando hasta que tu emprendimiento estuviera seguro. ¿Es así? Sí, sí, correcto. En realidad, ser emprendedor me costó mucho salirme de tener un sueldo fijo a comenzar a mantenerme yo como una persona independiente 100%, ¿no? Me costó mucho, en realidad, me acuerdo ya mi hija iba a cumplir ya sus 2 años y yo me mantenía todavía en agencia, pero al mismo tiempo mantenía el taller. Eh, Esos 2 años me llevó a que yo pueda eh, pensar en que podía hacer algo mejor. El haber estado yo con una persona socia, entre comillas, me ayudó también a poder confiar en las personas que trabajaban conmigo. Pero también había un temor dentro de la familia. Mi esposa me apoyó bastante en esta situación, el que, qué va a pasar, pues, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Tienes un sueldo y te desprendes de una cosa para ir a la otra y no eres, o sea, no has estado al 100%. Ahí era donde yo tenía que medir mis capacidades, si es que era bueno o no era bueno en este mundo, ¿no? No lo niego, al comienzo fue muy, muy complejo. Yo no tenía una capacidad súper dotada para hacer mis primeros muebles porque anteriormente lo veía todo desde un escritorio y me comencé a volver el constructor. El diseño me ayudaba bastante porque comencé a crear cosas que también me imaginaba en la cabeza y podía vender ideas eh, o sea, sin que me cueste mucho trabajo. Ya tenía ese don de diseño y bueno, me fui abriendo campo y nunca dejé de hacer promociones, nunca dejé de hacer publicidad. La publicidad, recuerdo que estuvo conmigo durante todo este tiempo, pero yo pienso que también tuve una bendición grandísima en aquel tiempo porque no éramos muchos los que fabricábamos aquí y mi página web en aquel tiempo se mantenía en el nivel 1 en el buscador de Google. O sea, tú buscabas muebles de melamina acá en Perú y aparecía la mía en primera posición y eso para mí me dio una puerta grande donde pude vender a empresas grandes sin necesidad de hacer gran gasto en publicidad. Pero también porque Eso para mí, tú, digamos, en el momento donde estabas trabajando como diseñador, estabas en contacto, supongo que con personas de marketing que, que tú tenías comprobado que el invertir dinero en publicidad te atraía clientes, o por lo menos sabías cómo hacerlo, ¿no? sí, sí, nunca tuve tampoco una asesoría sobre eso. Yo no tuve asesoría sobre el tema del marketing. Simplemente, como yo trabajaba en la agencia y veía que yo podía pagar esa publicidad por partes, porque yo trabajaba allí, entonces no sentía el gasto de la publicidad, me lo descontaban de mi sueldo en cómodas cuotas, ¿no? Y no sentía ese peso, pero sentía que sí me ayudaba. Entonces, para mí era un peso ligero y al mismo tiempo veía que el negocio se sostenía. Yo veía que durante esos 2 años
El negocio creció porque de ser dos llegamos a ser seis. En esos 2 años eh, llegamos a tener un contrato con una empresa que ya incluso comenzamos a parar de hacer publicidad porque le dábamos un servicio personalizado. Digamos que tenía la exclusividad con nosotros y ahora ellos se encargaban de hacer la publicidad porque era un estudio de arquitectos y nosotros le hacíamos los trabajos. Y así fue como también ahí digamos que ese fue eh, el inicio de un crecimiento, pero a posterior, digamos que fue también el inicio de una ruptura con el socio, ¿no? Porque después de eso es donde yo empecé a andar solo, ¿no? Y yo, digamos que me quedé sin el cliente y sin el socio, por decirlo así, ¿no? Empecé a andar solo, pero eh, yo de verdad le doy muchas gracias a Dios porque eh, siento que Él me ha acompañado durante todo este tiempo, nunca me ha dejado solo, he estado eh, entre subiendo y bajando, subidas y caídas, eh, pero es parte de la vida, ¿no? La vida, como dicen todo el mundo, la vida es muy dura, o sea, llevarla o sobrellevarla es muy dura, ¿no? Y sobre todo para un emprendedor, a veces no sabes qué cosa te va a tocar, ¿no? Si te puede tocar un cliente bueno, te puede tocar un cliente malo, no sabes qué te va a tocar. La Pero vida es dura y se sobrelleva junto yo creo, con el poder de Dios. Sí. sí, tienes razón. Yo también creo que yo he trabajado con gente y empezamos a crecer o no crecer, si empezamos a trabajar y después no me gusta que me manden o a él no le gusta esto y salimos mal o no salimos mal, pero nos separamos, pero ya después reflexiono, digo, esta persona me ayudó en esto, ¿no? Es decir, es como una novia, ¿no? Que te peleas con ella y todo, pero al final dices, no, pues gracias a ella, aunque la odio, pero aprendí esto. Yo en el tiempo que estuve trabajando, eh, yo llegué a asociarme 2 veces. Eh, y en ambas situaciones, eh, con las personas que yo me he asociado, siempre hemos terminado de buena forma. Eh, para mi entender, yo pienso que una sociedad siempre es buena, siempre es buena, porque conoces de la otra persona. Conoces, digamos que de repente si tú careces de algo, la otra persona quizás tiene un potencial, pues es un proceso de aprendizaje y te ayuda a que tú puedas crecer también como persona en conocimiento, porque absorbes el conocimiento de la otra persona durante todo ese tiempo. Yo me asocié con una persona que estaba, digamos que, aprendiendo más rápido el mundo de los muebles y también sabía cosas de pintura en la primera sociedad. Eh, aprendí de eso, aprendí a cómo hacer los muebles y aprendí también un poco el tema de la pintura. Y en la segunda sociedad, eh, mi socio, eran dos socios. Uno de ellos era economista y el otro era marquetero. Eh, ¿Qué es lo que aprendí de ellos? Bueno, muy poco porque casi no nos veíamos, pero el mundo al que yo me metí con ellos era un mundo de producción a tope. Era, digamos, nosotros acá tenemos las empresas de telecomunicaciones como Movistar, Claro, eh, y hacíamos lanzamientos de marcas como Huawei, Motorola, entre otras marcas de comunicación, y nos pedían muebles para sus centros comerciales
o para todo o para nivel nacional, ¿no? Tuvimos una buena época, casi 2 años y medio clavados haciendo ese nivel de producción a tope, a full. Éramos casi 20 personas trabajando en el taller. Teníamos, me acuerdo bien, eran 2 plantas de producción y fue un aprendizaje eh, full. Fue un aprendizaje que de repente lo que podía yo haber conseguido en mucho más tiempo, en esos 2 años los conseguí, pero así, o sea, veloz, rapidísimo. Y lo mismo lo consiguió el equipo que estuvo trabajando conmigo, o sea, los chicos que trabajaron conmigo en ese tiempo como operarios, maestros, ayudantes, eh, se hicieron más fuertes en conocimiento por el tiempo que le dedicaban al trabajo. Ahí yo aprendí a cómo tenía que eh, verme yo frente a todo el equipo, ¿no? Porque yo estaba en ese tiempo trabajando como jefe del taller y eran 2 posiciones. Una posición era sentirte jefe como el que manda a todos y la otra posición era sentirte como el líder eh, que apoya a todos, ¿no? Eh, Tenía situaciones de las 2 formas, pero lo que yo conseguí como consejo de uno de los socios fue que tenía que mostrarme como un padre para ellos, no tanto como un amigo, como un padre, que tenía que saber de repente cuáles eran sus problemas, saber escucharlos. ¿Por qué? Porque nosotros como jefes de planta, a veces no sabemos con qué situaciones va cada personal. Y empecé a hacer tareas de comunicación con ellos, ¿no? A conversar, escucharlos. Y eso fue que cuando llegó el tiempo de la entrega de los proyectos, esa escucha era retribuida porque después ellos escuchaban de alguna forma el pedido del proyecto que era urgentísimo. Le dedicamos mm, jornadas enteras sin parar, a veces 2 días sin parar, pero ellos estaban allí, Entonces te no, sirvió ser, digamos, un líder con que escuchabas activamente los problemas y ellos se sentían escuchados, se sentían atendidos por ti, se sentían respaldados por la empresa y lo retribuían con su trabajo. Que claro, tú sí, les pagabas para que hicieran el trabajo, pero hay diferencia entre trabajadores que sí quieren trabajar contigo con los que no quieren trabajar contigo. sí, eso lo noté. Lo noté perfectamente, de verdad. Yo tengo muchos amigos que también son empresarios y me decían, ¿cómo haces para que tu equipo entre a las 2 de la mañana y salga al mediodía de mañana y aún así siguen trabajando? Y dentro de mí yo decía, pues es que ya me gané la confianza, o sea, ya tengo una confianza tal con ellos que ellos ponen el pecho por, digamos que por mí, porque yo entiendo cuáles son sus problemas, ¿no? Ellos vienen con unos problemas de casa y a veces uno no sabe qué es lo que tiene, pues yo les escuchaba, los necesitaban un permiso, yo sabía cuál era su problema, eh, podía atenderlos de forma directa porque era yo el que estaba ahí con ellos, ¿no? Te Las publicidades. retribuía a la hora de que pues se les pedía que hicieran un trabajo urgente, hicieran un buen equipo de trabajo y en esta segunda sociedad, eso fue tu aprendizaje, ¿no? Como que llegar a ser un buen líder. Sí, 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 me formó como un mejor ser humano, creo, como eh,
para estar delante de un grupo de personas, me enseñó pues a valorar sus tiempos, sus carencias también, saber cómo ellos iban a trabajar, si estaban bien o no. Ya conocía cada uno sus potenciales y también sus debilidades. Ok. Entonces, eh, eso me formó, me ayudó bastante y ahora pues cuando yo me enfrento ante un grupo también de personas, cuando doy mis clases, eh, me ayuda pues con esa formación que hice, me Ujú. ayuda pues a tener una cierta autoridad de poder manifestarle lo que a mí me ha pasado, ¿no? Exacto, Enfrentarme sí. contra Sí, ya ellos. hablas con más autoridad porque lo has vivido. Ahorita quiero pasar al tema de tus clases, pero antes de eso, como para las personas que van iniciando, o sea, tú hiciste algo que se me hace extraordinario, muy bien. Primero conseguir el cliente y luego ir creciendo de manera orgánica. Eh, y fíjate que acá en México muchas personas que trabajamos en el ámbito informal, digamos, no nos registramos ante el gobierno y eso pensamos que estamos ahorrando cierto dinero por no pagar impuestos, pero pues eso también te puede jugar en contra, porque si te registras ante el gobierno y dices yo soy una tienda que vendo melamina, cocinas de melamina, eres más visible, digamos, te puedes exponer más con publicidad y entonces muchas veces por ahorrar, por no gastar, no damos ese brinco. Supongo que tú cuando te anunciaste y te cayeron todos esos trabajos para oficinas, para empresas grandes, es porque tú te registraste formalmente ante las autoridades de tu país, ¿o cómo fue ahí? Sí, sí, para poder entregar una factura o una boleta, en este caso de ventas, tenía que estar registrado para poder hacer ventas, ¿no? Al inicio, eh, yo cometí el gran error que cometemos todos los que empezamos de cero. Cometí el gran error de registrarme, pero registrarme como persona natural que tiene empresa. ¿Por qué es un gran error? Porque si cometes un error para el gobierno, la deuda que tú tengas ante cualquier situación siempre queda a nombre propio, a nombre personal o en entorno familiar. Si no me equivoco, es hasta una segunda generación. Eh, y eso es un riesgo porque pones en juego muchas cosas, ¿no? Ya el tiempo me enseñó a que yo pueda eh, hacer una formalización ya como empresa. O sea, ya no soy una persona natural, sino ahora DFI Creativo es una persona jurídica que tiene una empresa. Entonces manejamos ya un sub-20 y toda la responsabilidad ante la empresa que tenga contra el gobierno es directamente a la empresa, ya no es contra mí. Y bueno, eso para toda empresa puede ser una seguridad. Para mí como persona es una seguridad también. Pero siempre hay que caminar alineados a lo que nos pone siempre el Estado, ¿no? Nuestras declaraciones mensuales, que si por a veces te equivocas en un código, te ponen una multa, las multas son grandes. Y eso a veces a todos los que emprendemos desconocemos de esas cosas y siempre pisamos ese palito que no nos deja avanzar, no nos deja avanzar. Yo en mis inicios eh, pisaba mucho, o sea, esos errores, a pesar de que yo he trabajado con algunos contadores que eran externos, pero aún así cometían errores y ah, he tenido que pagar muchas multas, hasta punto de que las cuentas que yo tenía como persona natural
de todos, o todos los bancos que he tenido me las han embargado y quedarme en cero, literalmente, solamente por ser persona natural. Vaya, sí, vaya que sí es difícil el camino del emprendedor, como tú dices, yo también me he quedado así, pero es importante tener la actitud, pues, de seguir. En este caso, tú comenzaste este negocio, pues supongo que porque ya tenías un nuevo hijo y tenías que mejorar tus condiciones con tu vida. ¿Cómo fue? Bueno, la idea fue primero aprender para poder construir algunos pequeños muebles para la casa de mi madre. Yo en ese tiempo, cuando empecé, yo vivía todavía en la casa de mi madre, todavía no me había casado. Y esa fue la primera idea, ¿no? Sabía que tenía un hijo, una hija en camino, pero mi primera idea era aprender eh, como para poder complementar algunos muebles de la casa, ¿no? Yo no sabía que en algún momento esto se iba a convertir para mí en un negocio. No, no me lo había mentalizado eh, porque yo trabajaba pues en la agencia, ¿no? Y como te digo, todo fue eh, en que se me dio la locura de poder crear una página web y en poner un aviso. Eso fue todo la locura que hice y de ahí empecé, ¿no? De Pero ahí no ya fue no, una no paré. locura, pero no, o sea, no te creo que fue una locura, más bien explícamelo mejor porque pienso que te ardió la sangre, que tenías muchas ganas de hacer algo con tus manos o qué, explícamelo mejor, cómo, qué, qué, qué fue, ¿sí fue una locura o fue un verdadero deseo que dijiste, deja doy, abro la puerta y a ver qué sale? Sí, como todo soñador, siempre lo que buscamos es tener un bono extra, ¿no? Siempre queremos buscar algo más, quería tener un ingreso más, eh, pero no sabía que por ahí era, ¿no? O sea, simplemente dije, a ver, lo voy a hacer y a ver qué sale, ¿no? Vamos a ver, vamos a probar, ¿no? Entonces hice la página, no hice una página wow de las mejores, era foto y texto, la más simple que podía hacer. No era un experto, no soy un experto en diseño de páginas web, eh, y hice el aviso. Y con eso creo que comencé a fortalecer. Fíjate que yo tenía un trabajo en computadora, pues haciendo código, etcétera, pero todo el día Ujú, sentado. Y yo decía, oye, todo el día estoy sentado y sí trabajo, pero no veo el fruto de mi trabajo. Es decir, no lo veo físicamente, que yo lo construya, ujú, sino que alguien agarra lo que yo hice y se lo lleva de manera digital, se lo lleva y allá da un producto, pero yo nunca veo el resultado. Entonces yo ujú, empecé a hacer trabajo con las manos porque yo tenía la necesidad de ver, de sentir lo que yo hacía con la computadora. Y eso fue lo que a mí me llevó a meterme al taller. ujú, Pero claro, también lo que tú dices, también necesitaba un ingreso extra, etcétera, ujú. etcétera. También, pero aquí podemos complementar. Yo Entonces, creo que eso sí, lo entendí cuando yo comencé a hacer mis propios muebles. Ese sentimiento de comenzar a crear, lo comencé a entender cuando yo culminaba mis primeros proyectos. Y es lo que yo también le cuento ahora a los chicos y les digo, cuando ustedes hagan su primer mueble y terminen su primer proyecto, quiero que me cuenten cuál es la sensación, cuál es la experiencia que han tenido de haber entregado o terminado su primer trabajo. Porque es la sensación que yo tuve, ¿no? Una sensación muy bonita de haber logrado concebir un nuevo hijo, ¿no? Y es algo que de repente nunca te olvidas de haber concebido algo nuevo y sobre todo la satisfacción de la persona que lo recibió y de la forma sí. como lo recibió y las palabras que te dijo, ¿no? Eso creo que es lo más interesante de todo este mundo de crear, porque
pues recibes elogios, recibes cosas agradables, gratificantes que interiormente te comienzan a hacer sentir muy bien. Y eso es lo que yo sentí cuando empecé a crear realmente, sí. Y eso es lo Sí, que yo creo que es lo mejor. sí, sí, yo hasta les tomaba foto, o sea, tal vez a otras personas no les gustaban mis trabajos porque pues no los vendía yo, pero hasta recuerdo que les tomaba foto y en la noche antes de dormir me veía la foto como diciendo, orgulloso, ¿no? Sí, Bueno, entonces, sí, sí. tuviste tu primera sociedad, tuviste tu segunda sociedad, aprendiste a ser buen líder y luego, ¿qué pasó en tu carrera? Bueno, las dos sociedades fueron un empezar de cero. Las dos sociedades. En ambos casos fue empezar de cero. La segunda sociedad, ya con un poquito más de experiencia, me formó a mí como líder, pero también me metió al mundo que estamos metidos ahora, que es el tema de las redes sociales. Vino a mí una persona muy cercana a mía que anda muy metido en este mundo del Internet y me dijo, si tú quieres ser exitoso, lo primero que tienes que hacer es entrar al mundo de las redes sociales. Yo no estaba muy metido en esto y pues me decidí entrar a un curso de marketing disruptivo en aquel tiempo, que era un curso que duraba un día, una mañana de 8 de la mañana a 10 de la noche. Eh, para mi alcance económico no estaba para mí, eh, pero logré meterme a ese curso y desde ese entonces comencé a probar todos los mecanismos que había aprendido. Eh, yo puedo decir de que lo intenté muchas veces. Lo intenté hasta que eso fue como una olla a presión que estaba a punto de reventar, porque tantas veces lo había intentado y tantas veces había sentido el fracaso de ya no saber qué hacer, porque las cosas que yo había intentado era todo lo que había aprendido. Y decía, esto no funciona, este mundo del marketing eso es una estafa, gasté tanto dinero en vano, pero sin embargo, cuando yo me di cuenta que esto, digamos que estalló, no dejaba de tener grupos de estudiantes de no menos de 15 personas en cada sesión, en cada inicio que yo quería dar. Y para mí era un gol. Para mí era un gol porque era el haber pasado de empezar de cero, el hacer pruebas y pruebas y de un momento a otro darme cuenta de que lo estaba haciendo bien. O sea, no estaba haciendo mal, sino que ahora escuché justamente a una persona que decía, el éxito que tú vas a tener, eh, tienes que mentalizártelo como la fiesta de un cumpleaños y justamente llega el momento donde tienes que romper la piñata. A la piñata tú le tienes que dar muchos golpes, y esos golpes van a servir para que luego la piñata se rompa. Y yo sentí, pues, de que en ese tiempo yo le estaba dando tantos golpes a mi vida y yo decía dentro de mí que estaba mal, que nunca va a salir la sorpresa que yo esperaba. Y pues llegó y el momento y se rompió la piñata, ¿no? Se rompió la piñata y de verdad que me sentí muy bien también empezar nuevamente mi carrera dando clases, brindando capacitaciones, no solamente aquí, después comenzamos a abrir talleres en otros lugares y el mundo del marketing me fue muy, muy bien gracias a esa persona que vino hacia mí y me preguntó si quería ser exitoso. Entonces tú, después de terminar tu segunda relación con tu socio, ya no seguiste más por el mundo de ofrecer venta de muebles a las empresas. Ya te dirigiste más hacia el marketing.
Sí, correcto, correcto. Lo que pasó es que yo estuve 2 años y medio en un taller haciendo producción y yo no atendí ningún cliente durante esos 2 años y medio. Y cuando yo terminé la sociedad, es como salir del taller y pararme afuera del taller y ahora empiezo de cero mi camino, ¿no? Y ahora dónde voy, ahora qué hago, entonces no atendí ninguna llamada porque tenía todo establecido, ya estaba yo en un sueldo fijo. La empresa me preguntó cuánto ganas, nosotros te la pagamos, y durante esos 2 años y medio la tuve así, y fue un empezar de cero. Por eso es que entre mis intentos o era producción o era enseñanza, y intentaba las dos cosas al mismo tiempo y fue por el lado de la enseñanza. Eso es lo que me dio un mayor potencial y dije, no, va por ahí y ahí fue donde le di más duro, ¿no? Ok, ok. Entonces, Ujú. sí, como lo comentas, volviste a empezar de cero, pero ya con conocimiento, que es algo diferente, ¿verdad? Y Sí, también, y también es un buen consejo, como ya se deduce de tu plática de que les dices, valoren mucho primero tener el cliente, porque fue lo mismo que tú hiciste desde que estabas en la revista, pusiste el anuncio, es decir, primero te enfocaste en el cliente y ahora cuando recibiste tu curso de marketing, también eso es enfocarse en el cliente, atraer, atraer y ya luego darles el servicio. sí. Pero eso es para mí es muy importante comunicárselo a mi audiencia porque en efecto casi todos estamos como tú, somos expertos en producción y luego en los grupos nos andamos peleando de que, ay, ¿qué hiciste malas cosas? No pusiste bien el tornillo, ese ensamble no va así, la melamina no sirve, el MDF no sirve, mejor esta madera, yo sé más que tú. Cuando todo eso es tonto, desde mi punto de vista, Ujú. es tonto Bueno, porque digamos hay un cliente, si tú satisfaces a tu cliente y eres bueno para tu cliente, ya, o sea, hazlo como a tu cliente le guste. ¿Tú qué dices? sí. Bueno, te cuento que ese fue, digamos, también uno de eh, eh, mis primeros momentos de sentirme mal entre las redes sociales. Cuando yo empecé este mundo del marketing y comencé a verme con las críticas frente a mí, eh, también sentí digamos que el desprecio de los comentarios, porque decía, dentro de mí decía, no estoy haciendo las cosas bien o no soy el mejor. Eh, Nuevamente recurrí a aquella persona que me metió en esto y le dije, mira, está pasando esto, estoy teniendo críticas y ya no sé qué hacer. O sea, me estoy perdiendo el tiempo respondiéndole y no puedo avanzar. ¿Qué es lo que hago? Ya no quiero seguir con esto. Y el mejor consejo que me dio es que me dijo, si antes tú no recibías ninguna crítica y ahora la recibes, eso significa que ahora estás expuesto. Y cuando no estés expuesto es porque está llegando el momento de que te está viendo más gente, está llegando el momento de que vas a ser exitoso. Y pierde cuidado, o sea, hay gente que le va a gustar tu contenido y hay gente que no. O sea, a todos no le vas a gustar. Así que tranquilo, sigue para adelante, que el mundo está hecho para las dos personas, la versión buena que le va a gustar tu contenido y la versión mala que solamente le gusta destruir los contenidos de otros, ¿no? Y Sí, seguramente que te pasa a ti también. sí, bueno, yo ahorita acabo de tener problemas con una página que me acaban de bajar, pero, pero tenía muchos seguidores en esa página y diariamente, o sea, diariamente recibía ataques. Pero yo también digo, o sea que sí te llegan a lastimar, porque yo digo, oye, si yo no cobro nada, ni les estoy vendiendo nada y todavía me atacan, pero también digo, les hago mucho caso, a veces me peleaba con las personas que me atacan, pero digo, ¿y por qué no les hago caso a los que me apoyan? Porque también son algunos los que me apoyan y a ellos no les hago caso, o sea, como Claro. decimos acá, no los pelo. Entonces yo dije, me voy a enfocar
en la gente que le caigo bien. Y así digamos, es difícil, pero es lo que cuando recibo un ataque digo, ok, lo dejo pasar. Si tiene una crítica constructiva o algo que corregirme y lo hace con respeto, yo lo acepto. Pero si me ofenden, pues yo paso y mejor le contesto a las personas. De por sí no tengo tiempo de contestar, pero cuando contesto comentarios positivos. Ujú. Yo por mi parte, yo le digo los sabelotodos, o los opinólogos, ¿no? Porque siempre comentan, pero ahí está. Y a veces es mejor, como dices, ¿no? Es darle respuesta al que sí te sigue realmente, ¿no? Sí, porque hay tan poco tiempo que, o sea, pierdes tiempo en los que no, si ellos son tan expertos, digamos, y lo hacen mejor que yo, bueno, que me enseñen o que hagan su canal y yo los veo Sí, para aprender de claro. ellos. Sí. Y eso también, o sea, no es que me afecte a mí o a ti porque tú ya tienes una audiencia grande, pero este tipo de gente también, digamos, a la gente que apenas se quiere atrever, pues se recibe esos mismos ataques y ahí es donde está mal porque muchas veces nos cohibimos. Veo que tienes un curso, veo que tienes un grupo, vi que vendías unos libros y ya no solo de cocina, sino de otro tipo de cosas como drywall, de instalaciones de luz. A ver, platícanos lo que haces. Bueno, el tema de los libros fue, es una de las creaciones. Yo hice cinco ediciones de full despieces de muebles de melamina. En uno de ellos hay 100 diseños listos ya como para corte. Son diseños, despieces, para que todo principiante pueda ir al libro y directamente ir a la tienda y que le corten el material ya está explicado, pieza por pieza, el lugar donde le van a poner el canto, la ranura y todos los detalles, ¿no? En realidad, yo quería hacer solamente uno, eh, pero me di cuenta de que el primer día que saqué ese libro, que aún no estaba terminado, recuerdo bien, solamente había hecho la carátula y por ahí unos 20 diseñitos. Lo puse en mi red social, inmediatamente ese día me compraron 50 personas ese libro, sin haberlo terminado. Y al día siguiente nuevamente me compraron 50 más y así dije, no, este librito tiene un buen potencial. Y bueno, así comencé el mundo de hacer ediciones. Gracias al diseño yo ya sabía el diseño. Yo mismo hacía el diseño, la producción, ¿no? Entonces hice el segundo y hasta llegar a concebir el quinto, ¿no? Hasta ahora tengo un sexto que, que está ahí todavía pendiente, pero los libros de despiece me sirve a mí como respaldo de un creador. Y dentro de mis cursos también, eh, el mundo de la melamina yo eh, digamos que lo he desmenuzado tanto, eh, porque le veo tanta variedad en los materiales y accesorios que tenemos, que a veces yo me enfocaba solamente en el mundo básico, ¿no? En el mundo básico de enseñar a atornillar, a poner puertas y a poner cajones, y que se refuercen bastante en el mundo de los despieces. El despiece es algo que a mucha gente le tiene temor, o esa es su primera traba donde no quieren continuar para poder hacer sus muebles. Yo creé una frase, le llamaba, sin despiece no hay paraíso, porque quería que todas las personas sepan de que de verdad, sin saber hacer despiece no vas a poder vivir el paraíso que es hacer los muebles, ¿no? Y hay mucha gente que ya me conoce y me copia a veces esa Esa frase. frase, y sin despiece no hay paraíso. Para mí se convirtió en una frase bonita que ayudó a muchos a que sepan
el valor que tienen que tomarle a esa frase, ¿no? Luego de esto, del mundo básico que nosotros llevamos durante un buen tiempo, continuamos con un segundo nivel y eso fue a pedido de los estudiantes, porque, profesor, yo quiero que usted me enseñe algo más, decía, ¿no? Si usted me enseña algo más, yo me inscribo. Y fue donde abrimos el mundo de dormitorios. El mundo de dormitorios, hasta ese entonces era un curso donde le enseñábamos a hacer sus closets, sus puertas corredizas y hacer la estructura de una cama, ¿no? Pero hoy en día el mundo de dormitorios nosotros le llamamos un nivel intermedio, donde le hemos agregado al que el estudiante pueda hacer cortes especiales con el uso de una ruteadora, caladora, una sierra circular y además también puede aplicar iluminación dentro de esos muebles. Eh, Luego de eso ampliamos al mundo de las cocinas también. Y en un mundo de cocinas también vemos cómo se hacen los muebles altos, cómo se hacen las partes bajas, los esquineros sobre todo, que son las partes más pesadas de esta parte de la construcción. A que ellos mismos hagan sus cortes especiales, que puedan hacer sus condimenteros de melamina. También vemos la iluminación, el tema de los costos y presupuestos que a veces uno no sabe cuánto cobrar. A mí me preguntan un estudiante, ¿y si es para un familiar, a cuánto le cobro? Me dicen, ¿no? Y yo siempre les digo, si es para un familiar, cóbrale más caro, porque es Sí. mejor que quedes bien por haberle cobrado bien a que quedes mal por haberle cobrado poco, porque después cuando tú no tengas cómo terminar ese proyecto, eres tú el que vas a quedar mal y mejor cóbrale bien. Que, Sí, es mejor cóbrale que caro. la gente, como hay un dicho, no me acuerdo cómo va, pero es algo así como, es mejor que piensen que cobras caro a que piensen que eres un tonto y no sabes. Es Sí. decir, es que si uno no cobra lo que es, si uno no cobra bien, no puedes terminar el proyecto. Para muchos clientes que quieren pagar barato, que no está bien pagar tan barato. O sea, pagar lo justo sí, sí es correcto, pero pagar barato, te haces un daño a ti mismo porque el carpintero pues trata de ganar algo. ¿Y cómo trata? Pues Mm, bajando calidad. claro. No, sí, yo se los digo también por un tema de experiencia, ¿no? O sea, me ha pasado muchas veces que por ser buena gente, siempre digo, solamente compra el material y yo te lo armo, ¿no? Pero como sé que no estoy ganando nada, de repente digo, le doy prioridad a donde me van a pagar, ¿no? Entonces le digo, mira, hoy día no puedo, voy mañana, ¿no? Entonces ya estoy quedando mal desde ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. Eso Entonces, es un daño. También porque acá en ujú, México tenemos la mala fama, los carpinteros, melamineros, de que no entregamos a tiempo. Entonces, para quitar esa mala fama, hay que ser cumplidos a la hora de cobrar, a la hora de entregar, hay que ser responsables. Y el ujú. dinero nos ayuda mucho a ser responsables. Donde vemos que hay dinero, ahí echamos mucho trabajo ahí. Sí, pues, ese es un punto muy interesante, que tocas, ¿no? El tema del dinero. Yo siempre les digo que cuando uno recibe el dinero de un trabajo, no lo usen pues para pagar los servicios de los gastos de su casa o un gasto personal, ¿no? Sino que utilicemos el dinero primero asegurando nuestro material y nuestros accesorios que vamos a utilizar para hacer nuestra producción. Y luego de eso, guardar esa pequeña porción para lo que nos vayamos a necesitar más adelante, ¿no? Una vez terminemos el trabajo, hagámoslo rápido, ¿no? Y entreguemos, allí recién podemos disponer de ese dinero, ¿no? Pero antes no. Y eso es, yo se los digo también en base a error, ¿no? Es un error porque también he pasado por en ese tiempo le llaman el círculo de la rata, ¿no? Donde a veces espera que te llegue un cliente para poder terminar el otro, ¿no? Eh,
esperas que te llegue un cliente para terminar el otro, o sea, con el dinero de un cliente terminas el otro. Eso lo pasé durante un buen tiempo. En mis inicios, cuando yo empecé, tenía ese vicio, ¿no? Tenía ese círculo y no había cuándo salir, no había cuándo salir, ¿no? Y de verdad que vivir así es bien complejo, es complejo. No es nada mejor como ahora recibes un contrato, eh, te enfocas en el proyecto, haces el despiece, compras tu material, estás tranquilo porque ya sabes que tienes tu material seguro, entregas, te demoras tus 3 días, 4 días, cobras y ya puedes disponer de ese dinero, ¿no? Ya es Sí. tuyo, ¿no? Recién. Sí, sí, es un excelente consejo que das. Muchas gracias por estar aquí. Yo en lo personal que he aprendido varias cosas de ti, principalmente me gusta que inviertes, que desde el principio invertiste en publicidad, que invertiste en pagar impuestos y eso te abrió todo un panorama, te dio el acceso a los clientes. Eh, También invertiste en tu curso en marketing, es decir, todas las inversiones que has hecho te han retribuido de alguna manera y eso, pues es importante para nuestra comunidad porque muchas veces tenemos miedo a soltar un poco de dinero, pero no sabemos que eso tal vez nos puede retribuir. ¿Algo más que quieras aportar a esta entrevista? Yo sé que tu comunidad está llena de personas que quieren emprender quizás y lo mejor que yo podría decirles es que si ustedes están pensando en hacer un emprendimiento, eh, piensen en los que yo he comentado acerca de la piñata, ¿no? Piensen que el emprender es intentarlo siempre, intentar, 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 y no pensar que esto no tiene un sentido, o sea, no pensar que no van a llegar a su objetivo, porque mientras ustedes lo van intentando, intentando, no es una pérdida de tiempo, están ganando algo, están consiguiendo algo. Y finalmente el resultado va a ser que la piñata va a terminar rompiéndose. Y eso creo que todos queremos de que de un momento a otro, desde la primera publicación, ya comenzamos a vender. Y esto no es así. Tenemos que, lo que yo hice fue perderle miedo a la cámara, ¿no? Exponerme, ganar confianza. Lo segundo es ser constante, estar constante en este tema de las publicaciones eh, y no dudar de nuestra propia capacidad, no dudar de nuestra propia capacidad y si hay algo mucho más importante que podamos hacer es apoyarnos también siempre en Dios, que, que es el que siempre va a estar a nuestro lado ayudándonos a que cada propósito, cada cosa que nosotros hagamos, Él nos va a ayudar a que pueda eh, hacerse realidad y si no es para ti eso, de repente algo mejor viene en camino. Muy bien, Rolando, pues muchas gracias. Un saludo para toda tu comunidad también de DFI Creativo que han tomado tus cursos y que los tienes ahí en un grupo. Un saludo a toda tu comunidad. Muchas gracias por haber participado aquí con nosotros, contribuyendo a que pues este mundo sea cada vez más profesional, que adoptemos buenas prácticas y que lleguemos algún día a podernos llamar profesionales. Muchas gracias. No, gracias a ti, muy encantado de estar en esta grabación. Gracias.